Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes en este estudio expositivo del libro de Apocalipsis y quiero pedirte que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración, vamos a alabar el nombre del Señor y después vamos a recibir su palabra. Señor, gracias te damos porque tus obras son grandes, son maravillosas, son preciosas, Señor. Y sabemos que el tiempo de tus juicios se aproximan, Señor, sobre esta tierra. Por eso te cantamos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre. Si solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temer a Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar. ¿Quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Al que está sentado en el trono
y al Cordero de Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza para siempre y por siempre, Señor. Vamos a disponer nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Dos canciones preciosas. Una corresponde al cántico de Moisés, que aparece aquí en Apocalipsis 15, del 1 al 4. Y la otra fue el cántico del Cordero, que aparece en los capítulos anteriores del Apocalipsis. Así que abran sus Biblias en Apocalipsis 15, versículo del 1 al 4, en un tema titulado El cántico de Moisés y del Cordero. El cántico de Moisés y del Cordero. Apocalipsis 15, del 1 al 4, versión Reina Valera 60, dice así: Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Al pensar en el futuro, los habitantes del mundo nos preocupamos por muchas cosas. Nos angustiamos por la devastación del medio ambiente, cómo han arrasado con las selvas y los bosques del mundo. Nos preocupamos por el calentamiento global, por las guerras, por las pestes, por las pandemias, como las que estamos viviendo actualmente. Otros se preocupan mucho por el desplome del mercado de valores, los ataques terroristas, la inestabilidad política, económica, etc. Otra causa adicional a esta preocupación, esta ansiedad generalizada en el mundo, es la sensación de un vacío en el alma incitado por la filosofía humanista contraria a Dios. Para quienes rechazan la existencia del Señor, no hay esperanza, no hay respuestas, no hay futuro, no hay vida eterna, sino una horrible expectación de vacío después de la muerte. Pero ninguna de estas cosas que he mencionado se compara con el temor que debería tener la humanidad por el derramamiento de la ira condenatoria de Dios en un futuro muy cercano. Las personas no temen en realidad lo que deberían de temer, que es a Dios, a Dios. Jesucristo dijo
en Mateo capítulo 10, verso 28, la Nueva Versión Internacional: no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Recordemos en el Salmo 7:11 que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, todos los días. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha derramado su ira en juicio sobre los pecadores. Desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, cayeron en pecado de desobediencia, tomando del fruto de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios les había prohibido, Dios tuvo que juzgar a la humanidad. Juzgó a todo el género humano, maldijo a la tierra, maldijo a la serpiente y maldijo también a la raza humana. En la época de Noé, las personas otra vez se habían corrompido a tal grado que su deseo era solamente de continuo el mal. Por lo cual Dios les envió el catastrófico juicio del diluvio para destruir al mundo y destruir a toda la raza humana, con excepción de Noé y su familia, quienes fueron los únicos que se salvaron en el arca. Después, siglos más adelante, la nación de Israel volvió a caer en incredulidad, volvió a caer en idolatría, y Dios tuvo que enviar sus juicios. Sobre el reino del norte vinieron los asirios, quienes conquistaron la tierra de Israel y su capital Samaria. Y más adelante, Dios también juzgó al reino del sur, al reino de Judá, con capital en Jerusalén, a través del reino babilónico, quienes conquistaron la ciudad de Jerusalén y llevaron a Judá al exilio. Los profetas del Antiguo Testamento hablan frecuentemente acerca del tema recurrente del juicio de Dios. Y algunos de los juicios que los profetas escribieron en el Antiguo Testamento fueron juicios históricos, se cumplieron de forma literal, física, en la historia de Israel y de Judá. Pero otros juicios ven más allá que la historia. Son juicios escatológicos, son juicios proféticos que se cumplirán al final de los tiempos. Vamos a repasar un par de pasajes proféticos que hablan acerca de estos juicios escatológicos de los últimos tiempos. Isaías capítulo 13, versículo del 6 al 9, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 13, del 6 al 9, Nueva Traducción Viviente. Escuchen lo que escribió Isaías. Griten de terror, porque ha llegado el día del Señor, el momento para que el Todopoderoso destruya. Todos los brazos están paralizados de temor, cada corazón se derrite. Todos se aterran, les sobrevendrán punzadas de angustia como las de una mujer que está de parto. Se miran unos a otros sin poder hacer nada, con el rostro encendido de miedo. Pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. Es un pasaje de la ira escatológica de Dios al final de los tiempos de la tribulación. Y otro pasaje también que nos revela aún con mayor énfasis el hecho de que Dios derramará sus juicios sobre la humanidad pecadora, lo encontramos en el profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 18. Sofonías 1, del 14 al 18, también voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Es un pasaje muy revelador acerca de los juicios finales de Dios. Dice así: ese terrible día del Señor está cerca, viene deprisa, un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día terrible de aflicción y de angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y de negrura, un día de sonido de trompeta y gritos de batalla. Caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. Versículo 17, por haber pecado contra el Señor, los haré andar a tientas como el ciego. Su sangre será vertida en el polvo y sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra. Una descripción de lo que ocurrirá en la batalla de Armagedón y en otros juicios de Apocalipsis. Verso 18.
Ni su plata ni su oro los salvarán en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será devorada por el fuego de su celo. Él dará un final aterrador a toda la gente de la tierra. Así que el terrible derramamiento de la ira de Dios será espantoso en los juicios del derramamiento de las 7 copas que vamos a estudiar dentro de unas clases más. Ahora es importante también comprender que hay diferentes clases de la ira de Dios. La ira de Dios puede agruparse o clasificarse al menos en 4 grupos. Y la primera de estas clasificaciones, la primera, es la ira de la siembra y la cosecha. Esta ira se refiere a las consecuencias lógicas que las personas sufren debido a su propio pecado. Si una persona siembra amargura, siembra resentimiento, siembra adulterio, pues eso es lo que va a cosechar durante y al final de su vida. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y Job en el capítulo 4, verso 8 dice: los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Los que siembran iniquidad, los que siembran burlas, los que siembran codicia, los que siembran pecado, pues eso es lo que van a cosechar. Entonces, esa es la primera clase de la ira de Dios, la ira de la siembra y la cosecha. Pero hay una segunda clase de ira de Dios, que es la ira catastrófica. Esta ira ocurre cuando Dios envía juicios grandes y destructivos que abarcan todo el mundo de manera general, como ocurrió en el diluvio en Génesis 6 al 8. También puede abarcar regiones más pequeñas, como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra en Génesis 19, del 1 al 29, o otro tipo de juicios locales que Dios envía con catástrofes, plagas, como las plagas de Egipto también, allá en los tiempos de Moisés y del faraón. Esta es la ira catastrófica, catástrofes que Dios permite para enviar sus juicios. Puede también abarcar terremotos, huracanes, tsunamis, etcétera. Pero hay una tercera clase de ira que es más triste que las 2 anteriores. Y esta ira se llama la ira de desamparo. Y esta ira se manifiesta cuando Dios abandona a los pecadores, abandona a los impíos, a sus propios pecados, a su propia suerte, ya que ellos rechazaron una vez, rechazaron 2 veces, rechazaron todas las veces que Dios les dio una oportunidad, lo rechazaron. Por esa razón Dios los entregó a la inmundicia, dice Romanos 1:24, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y en Romanos 1:28 la Biblia dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que las personas que han rechazado a Dios deliberadamente, ya no quieres saber nada de Dios, no te interesa el Evangelio, no te interesa la Biblia, para ti es una tontería, es una burla, es una mentira. Entonces el Dios de la Biblia te entrega, te abandona, te deja a tus propios pecados para que hagas lo que se te dé la gana. En Oseas 4:17 el profeta dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Efraín quiere seguir sirviendo a los ídolos, déjalo en paz, déjalo que se pudra en sus pecados de idolatría. Pero hay una cuarta clase de ira de Dios, que es la ira que nos interesa en este momento, que justamente se refiere a la ira escatológica de Dios. Esta ira se derramará en el futuro sobre el mundo entero. Sus resultados serán la condenación eterna al infierno de todos los pecadores no arrepentidos. Y esta ira escatológica incluye los juicios de los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios. Ahora es muy bien sabido por todos nosotros que también las naciones gentiles serán juzgadas, tal como lo dice Mateo capítulo 25, así que esta ira escatológica también incluye el juicio a las naciones gentiles, incluye el juicio a los ángeles caídos y el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20.
De manera que es interesante entender que durante todo el derramamiento histórico de la ira de Dios, desde el Edén hasta los juicios finales escatológicos, existe una paradoja. Una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es un conjunto de expresiones o una expresión que pareciera contradecir a otros o simplemente contradecir lo lógico, pero que en realidad no hay ninguna contradicción. Esa es una paradoja. ¿Y cuál es la paradoja de los juicios de Dios desde el huerto del Edén hasta la segunda venida de Jesucristo? La paradoja consiste en que Dios está obrando todos los días para salvar a los pecadores de su propia ira. Dios es justo y santo, pero también Dios es un Dios lleno de gracia y de misericordia. Así que mientras ocurran los devastadores juicios de la tribulación, llamará el Señor a los pecadores al mismo tiempo a la salvación. Por una parte estará ejerciendo su juicio, su ira, su castigo y su justicia sobre los habitantes incrédulos, pero al mismo tiempo les estará predicando a esos habitantes incrédulos para que se arrepientan. Tal es el testimonio de los 144,000 evangelistas judíos que aparecieron ya en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14 del 1 al 5. Ellos predicarán el mensaje del Evangelio en todo el mundo. También los 2 testigos que aparecieron en Apocalipsis 11 estarán anunciando el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y todos los convertidos que le entreguen su vida a Cristo debido a la predicación de los 144,000 evangelistas judíos y de los 2 testigos también predicarán a su vez. Por si fuera poco, un ángel volará en el cielo. En Apocalipsis 14 del 6 al 7, un ángel rodeará toda la atmósfera, esto ya lo estudiamos, predicando el evangelio de la gracia de Dios en todos los idiomas y dialectos a toda la raza humana, así que ya no habrá excusa. Todos los seres humanos en el tiempo de la tribulación habrán tenido oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Ahora vamos al capítulo 15 de Apocalipsis, y este capítulo es el más corto de todo el libro del Apocalipsis y sirve como introducción al capítulo 16, que nos presentará los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. En este capítulo 15 vamos a encontrar 3 visiones previas al derramamiento de las copas. La primera visión está en el versículo 1 e incluye 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Es una visión de los 7 ángeles del capítulo 16 de Apocalipsis. La segunda visión es una visión de un mar de vidrio precioso en el cielo mezclado con fuego. Y la tercera visión incluye el templo celestial desde donde se derramará la ira de Dios. En este estudio vamos a abarcar solamente las primeras 2 visiones y vamos a dejar la visión del templo del juicio para la siguiente clase. Así que regresa en tu Biblia Apocalipsis 15, versículo 1. Vamos a revisar esta primera visión que tiene Juan. Apocalipsis 15, 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Así que en esta primera visión de Apocalipsis 15 se anuncian los juicios de las copas, como se hizo respecto a los juicios de los sellos, igual en Apocalipsis 4 y 5, y también se anunció los juicios de las trompetas en Apocalipsis 8. Esta es la tercera señal celestial que Juan ha visto en Apocalipsis, y es una señal. La palabra griega para señal, si gustas apuntarla, es la palabra semeión, que está apuntando hacia algo real. Es una señal simbólica que está apuntando hacia algo real. Esta es la tercera señal que aparece en el libro de Apocalipsis. ¿Dónde están las 2 anteriores? Si quieres tomar apuntes, Apocalipsis 12, versículo 1. Juan vio una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y esta gran señal, esta gran semellón, está apuntando hacia la nación de Israel. La mujer no es una mujer física ni real, es un símbolo representativo de la nación de Israel.
La segunda señal que aparece en Apocalipsis la encontramos también en el capítulo 12, versículo 3, donde Juan vio la señal de un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces este dragón, otra vez, no es un dragón físico real, sino que es un símbolo representativo de Satanás. Y la tercera señal es justamente esta que aparece en Apocalipsis 15:1. Esta señal es grande y admirable, dice el verso 1. Esto quiere decir que es una señal de suma importancia porque contiene el derramamiento de la ira de Dios sobre los pecadores en los juicios de las copas que siguen en el capítulo 16. Y esta señal incluye 7 ángeles. Estos ángeles no son simbólicos, son seres verdaderos, celestiales, que adoran a Dios, pero lo que sí es simbólico son las plagas. Tenían 7 plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y estas plagas postreras tendremos que investigarlas más adelante en el capítulo 16, pero por lo pronto quiero compartirte que la palabra plaga es la palabra griega plegué, que se tradujo aquí como plaga en castellano, y significa literalmente un golpe, un azote o una herida. Así que estas 7 plagas no son enfermedades, ni epidemias, ni nada por el estilo, sino que son poderosos golpes mortales. Estas plagas están simbolizando o están apuntando o están representando golpes mortales que Dios enviará sobre la humanidad pecadora. Y a manera de resumen, podemos hacer un pequeño estudio de las copas de la ira de Dios. La primera copa traerá úlceras malignas y pestilentes sobre los adoradores del anticristo, Apocalipsis 16:2. La segunda copa traerá la muerte de toda la vida en los océanos del mundo, Apocalipsis 16:3. La tercera copa traerá la conversión de los ríos del mundo y las fuentes de las aguas en sangre. Se podrirá completamente toda el agua de los ríos del mundo. La cuarta copa traerá la intensificación del calor del sol hasta quemar a las personas. Apocalipsis 16:8, las temperaturas alcanzarán 30, 40, 50 o más grados centígrados. La quinta copa trae las tinieblas sobre todo el reino del anticristo. Apocalipsis 16:10. La sexta copa trae consigo la sequía total del río Éufrates en preparación para la invasión de los ejércitos de Oriente comandados por los chinos. Apocalipsis 16:12, y la séptima copa traerá consigo el más poderoso y destructivo terremoto de toda la historia de la humanidad. Apocalipsis 16:18. Así que estas son las 7 plagas postreras, dice Apocalipsis 15:1. ¿Por qué razón son postreras? Bueno, esto implica que los juicios precedentes de los sellos y de las trompetas vienen ocurriendo en orden cronológico. Entonces los juicios de los sellos, trompetas y copas no ocurren de manera simultánea, sino de manera secuencial y cronológica. El hecho de que sean postreras entonces indica que los juicios de las copas ocurrirán en secuencia cronológica después de los sellos y después de las trompetas. Esa es la primera visión que encontramos aquí en Apocalipsis 15. Estos 7 ángeles que están listos para derramar las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumará o terminará la ira de Dios. Vamos a estudiar ahora la segunda visión, el versículo 2, 3 y 4, y en esta segunda visión vamos a encontrar 2 cánticos, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Vean por favor el versículo 2, donde se identifica perfectamente quiénes son los adoradores que estarán entonando estos cánticos. Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Juan en esta segunda visión contempla el cielo, y en el cielo él ve este mar de vidrio mezclado con fuego. Así que lo que Juan está viendo no es un mar literal con agua,
sino que está viendo una plataforma impresionante, majestuosa, gigantesca, enorme, tal vez de millones y millones de millas cuadradas, que ya había visto anteriormente en Apocalipsis 4, versículo 6. Vámonos a Apocalipsis 4, 6, porque esta visión ya la había tenido el apóstol Juan. Apocalipsis 4, en el versículo 6 dice: y delante del trono de Dios había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Así que este mar de vidrio es una enorme plataforma, insisto, repito, desde donde los adoradores estaremos exaltando y glorificando el nombre del Señor en el cielo. Ahora, hay un par de pistas más para poder comprender este mar de vidrio mezclado con fuego. La primera de ellas está en Éxodo 24:10. Aquí en Éxodo capítulo 24 vamos a encontrar una pista más acerca de este lugar maravilloso en el cielo. Apocalipsis 24, voy a leer desde el versículo 9 y 10, la versión Reina Valera 60, dice: y subieron Moisés y Aarón, subieron al monte Sinaí, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Versículo 10, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Aquí estos patriarcas, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, suben al monte Sinaí, tienen una visión del trono de Dios y debajo de los pies de Dios un embaldosado. ¿Qué es un embaldosado? Bueno, es una construcción de un piso hecho con baldosas. Una baldosa es un pedazo que puede ser un cuadro o con diferentes figuras geométricas que se va pegando en el piso, como los modernos mosaicos que todos conocemos o los pisos de cerámica modernos. En este caso, lo que aquí se nos revela en Éxodo 24 es un embaldosado color zafiro. El zafiro es una piedra preciosa de color azul clarito, como el cielo. Entonces, tú puedes hacer una figura en tu mente del trono de Dios, un arco iris encima del trono de Dios, y a los pies del trono de Dios, este embaldosado maravilloso, precioso, de color azul, de baldosas, de piedra preciosa de zafiro. Y la segunda pista para comprender este mar de vidrio mezclado con fuego, la encontramos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 1. Vean Ezequiel, capítulo 1, versículo 22, en donde Ezequiel describe a este lugar, al cielo, como una expansión, dice Ezequiel 1. Vamos a leer este pasaje, Ezequiel 1, voy a leer desde el versículo número 20, Ezequiel 1, 20 hasta el 22, dice: hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen las ruedas, también se levantaban tras ellos. Aquí Ezequiel está teniendo una visión de la gloria de Dios y unas ruedas, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Voy a brincar al versículo 22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Así que con estos pasajes, si los ponemos como si fueran piezas de rompecabezas en orden, van embonando el uno con el otro. Apocalipsis 15 es un mar de vidrio mezclado con fuego. Apocalipsis 4, un mar de vidrio semejante al cristal. Es Éxodo capítulo 24, un embaldosado color zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Y Ezequiel capítulo 1, una expansión a manera de cristal maravilloso. Regresamos a Apocalipsis 15, versículo 2, porque este mar de vidrio no solamente contenía esta piedra preciosa, el zafiro, sino que también estaba mezclado con fuego. Así que este fuego representa sin lugar a dudas los juicios de Dios, una vez más, que están a punto de derramarse sobre la tierra en Apocalipsis 16. Y esto nos habla
que quienes rechazan la gracia y la misericordia del Señor tendrán que enfrentarse tarde o temprano a una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a nuestros adversarios. Hebreos 10:27, porque nuestro Dios es fuego consumidor, fuego consumidor. Vamos a ver qué fue lo que pasó después, qué vio Juan aquí en el versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y después dice: y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Así que Juan no solamente contempla este mar de vidrio mezclado con fuego, sino que también ve una multitud de personas identificados aquí como aquellos que alcanzaron la victoria sobre la bestia, aquellos que resistieron firmes las persecuciones del anticristo, aquellos que no permitieron que se les pusiera en su mano derecha ni en su frente la marca de la bestia, el número de su nombre, que es el número 666. Son aquellos mártires de la tribulación que, a pesar de haber sido torturados, golpeados, perseguidos y asesinados por el anticristo y sus ejércitos, nunca se rindieron, nunca claudicaron, nunca blasfemaron el nombre del Señor. Estos preciosos santos están en este mar de vidrio exaltando y glorificando el nombre del Señor, y se nos revela que se encuentran, versículo 2, con las arpas de Dios. Están en pie delante del trono de Dios y están tocando un instrumento que son las arpas de Dios. Noten por favor esta expresión, las arpas de Dios, al final del verso 2. Aquí se nos revela algo muy interesante en la Biblia. No dice que las arpas eran de los santos mártires. Se nos dice que las arpas eran de Dios. La palabra arpa, kitara del griego, de donde viene la palabra cítara, es un instrumento de cuerdas usado en el Antiguo Testamento para alabar y exaltar el nombre del Señor. Y la revelación que nos da el versículo 2 es que todos los instrumentos de música, las notas musicales, todo lo que integra la teoría musical, que es armonía, ritmo y melodía, composición musical, todas estas cosas le pertenecen al Señor. La música le pertenece al Señor porque fue creada por Dios para su gloria, para su exaltación, para su alabanza y para su adoración. Así que la música, hermanos, los instrumentos musicales, incluidas nuestras cuerdas vocales, los pianos, las guitarras, las secciones de alientos, las secciones de cuerdas, las orquestas sinfónicas, todos los instrumentos fueron creados, fueron formados para exaltar al Señor. Porque la música, repito, le pertenece al Señor. Vamos a ver un ejemplo de exaltación musical para nuestro Dios en el segundo libro de Samuel. Acompáñame por favor en tu Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6, verso del 3 al 5. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional. Dice aquí, segundo de Samuel 6, verso 3. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca. Y vean el verso 5. Mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban delante del Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Aquí
En este pasaje vemos al rey David trayendo el arca del Señor. Ustedes recordarán que este era el mueble más importante del tabernáculo, ¿verdad? Porque ahí mismo moraba la presencia, la esencia y la gloria misma de Dios en el arca del testimonio. Esa arca había sido robada, ¿verdad?, por los enemigos de Israel, y aquí David la trae de regreso y se encuentra danzando, cantando al son de arpas, exaltando y glorificando con panderetas, con címbalos a el Señor. Así que aquí el libro de Apocalipsis nos habla de alabanza, nos habla de exaltación, nos habla de glorificar el nombre de Dios a través de la música. Regresamos a Apocalipsis 15 y vamos a investigar ahora el cántico de estos adoradores que son la multitud de los mártires de la tribulación, aquellos que fueron asesinados por el anticristo y sus ejércitos. Apocalipsis 15, versículo 3. ¿Qué están haciendo estos adoradores, estos mártires? Verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. La canción que están entonando estos santos glorificados ante el trono de Dios es un preciosísimo himno de alabanza. Y el motivo por el cual están cantando al Señor es porque sienten una profunda gratitud por haber sido salvados por la sangre del Señor Jesucristo, por haber sido redimidos del reino del anticristo y de Satanás, por haber sido trasladados al reino de la luz admirable de Cristo, por la rectitud de Dios, por la justicia de Dios, por la santidad de Dios. Están entonando el cántico de Moisés. Voy a hacer un recuento muy brevemente de los cánticos que se registran en el Antiguo Testamento. Si quieres tomar notas, te invito a que así lo hagas porque vas a aprender muchísimo. En Números capítulo 21, versículo 17 y 18, los israelitas cantaron una canción de alabanza cuando el Señor les dio agua en el desierto. El Señor produjo este milagro allá en el desierto y los israelitas entonaron una canción que se encuentra en Números 21, verso 17 y 18. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: allí los israelitas entonaron el siguiente canto: brota, oh pozo, sí, canten sus alabanzas, canten de este pozo que príncipes excavaron, que grandes líderes abrieron con sus cetros y varas. Así es esta canción de alabanza. Brota, oh pozo, que fluya agua de este pozo, alaben el nombre del Señor, canten las alabanzas de Dios, porque Él es el que produjo este milagro. Un precioso canto de alabanza. También Moisés les enseñó a los hijos de Israel una canción poco antes de su muerte, allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 19 al 22. Deuteronomio 31, del 19 al 22, lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: por lo tanto, escribe este canto y enséñalo a los israelitas. Ayúdalos a que lo aprendan, para que me sirva de testigo contra ellos, pues los haré entrar en la tierra que juré dar a sus antepasados, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Allí llegarán a ser prósperos, comerán todo lo que quieran y engordarán, pero comenzarán a rendir culto a otros dioses, me despreciarán y romperán mi pacto. Versículo 22. Así que ese mismo día Moisés escribió el canto y lo enseñó a los israelitas. Era un canto profético. Todo esto que acabo de leer llevaba música, llevaba instrumentos musicales, se cantaba. Y era un canto profético donde Dios les decía: los voy a introducir a la tierra de Canaán, pero después me van a traicionar. Otro cántico que aparece en las Escrituras está en el libro de los Jueces, capítulo 5, versículo 1 al 31. Es el cántico de Débora y Barak, quienes cantaron una triunfante canción celebrando la victoria de Israel sobre los cananeos. El rey Ezequías, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, también cantó una canción como parte de la restauración de la verdadera adoración, el rey Ezequías. David y otros autores escribieron ni más ni menos que el libro de los Salmos, que es el himnario oficial de la nación de Israel. Salomón también escribió el Cantar de los Cantares con el propósito de ser entonado por Israel.
Pero a diferencia de todos estos cánticos que acabo de mencionar, el cántico del libro de Apocalipsis tiene algo muy, muy especial, porque es un cántico que está anunciando los juicios de Dios, de las copas, de las 7 copas de la ira de Dios, y al mismo tiempo está anunciando la segunda venida del Señor Jesucristo, que muy pronto ocurrirá. Por eso se nos dice que ellos entonan el cántico de Moisés. ¿Cuál es el cántico de Moisés? El cántico de Moisés era una canción de victoria y de liberación, pero al mismo tiempo era una canción de ira, de juicio y de justicia de Dios sobre los egipcios. ¿Dónde está el cántico de Moisés en la Biblia? El mismo cántico que están cantando en Apocalipsis 15, con una letra un poco distinta, pero con la misma esencia. Bueno, el cántico de Moisés se encuentra en Éxodo capítulo 15. Vamos a revisarlo brevemente. Vamos a leer unos poquitos versículos en la versión Reina Valera 60 del cántico de Moisés. Recuerden que este cántico lo compuso Moisés justo después de que la nación de Israel fue librada de la tierra de Egipto y del malvado faraón egipcio. Éxodo 15, versículo 11. Vamos a ver este cántico de Moisés. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Versículo 11, verso 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Así que este es un canto de exaltación, de alabanza a Dios por haber sido librados de Egipto, y al mismo tiempo declara los juicios de Dios sobre Faraón y sobre toda la nación de Egipto. Así que este es el cántico que están cantando los redimidos, los mártires de la tribulación, delante de Dios en este mar de cristal enorme. Y seguramente nosotros estaremos también allí con ellos entonando este cántico precioso. Así que yo te invito a que de una vez ensayemos estos cánticos maravillosos, que exaltemos, glorifiquemos el nombre del Señor con todo nuestro corazón, y desde ahora, ¿verdad?, comencemos a memorizar este cántico de Moisés para poder exaltar al Señor junto con ellos. Pero no solamente están cantando el cántico de Moisés, estos redimidos, también están cantando el cántico del Cordero. ¿Y dónde aparece el cántico del Cordero? ¿Dónde está el cántico del Cordero? Ya había aparecido anteriormente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 8 al 14. Apocalipsis 5, del 8 al 14, nos revela el cántico del Cordero. Dice así: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, dilo conmigo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 12. Decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios,
Lo cantamos en la introducción. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Así que este es el cántico del Cordero. El comentarista John Phillips compara y contrasta ambas canciones, el cántico de Moisés por una parte y el cántico del Cordero por otra parte. El comentarista John Phillips dice lo siguiente, abro comillas: el cántico de Moisés se cantó en el Mar Rojo, el cántico del Cordero se canta en el Mar de Cristal. El cántico de Moisés fue una canción de triunfo sobre Egipto y Faraón, pero el cántico del Cordero es una canción de triunfo sobre Babilonia y el anticristo. El cántico de Moisés decía cómo Dios sacó a su pueblo. El cántico del Cordero dice cómo Dios da entrada a su pueblo al cielo. El cántico de Moisés fue la primera canción de las Escrituras. Esto es muy interesante. La primera canción que aparece en las Escrituras es el cántico de Moisés del libro del Éxodo que ya revisamos. Pero el cántico del Cordero es el último canto de las Escrituras, la última canción que aparece en la Biblia. La canción de Moisés conmemoraba la ejecución de los enemigos de Israel, la expectativa de los santos y la exaltación del Señor. Y el cántico del Cordero trata de esos mismos tres temas: la expectativa de salvación de los santos, la exaltación del Señor y la ejecución de los enemigos de Dios. Ahora vamos a revisar para terminar nuestra clase este cántico que es o agrega cierta letra, pero que tiene los mismos temas del cántico de Moisés y del cántico del Cordero. Apocalipsis 15:3. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esta letra en la versión Reina Valera fue justamente la que cantamos en la introducción, y yo te invito a que regreses el video cuando termines la clase y memorices, aprendas esta hermosísima canción que entonamos al principio. En este cántico, que es el cántico de Moisés y del Cordero, se exalta la omnipotencia de Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Esto Juan lo obtiene del Salmo 139, verso 14. Maravillosas son tus obras, Señor, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. En este cántico también se exalta la justicia y la verdad de Dios. Justos y verdaderos son tus caminos. Todas las sendas de Jehová son justas, sus caminos son siempre verdaderos. En tercer lugar, también se exalta el reino de Dios. Se le llama Rey de los santos. Rey de los santos. Dios es el Rey y su Hijo Jesucristo, el Rey de reyes y el Señor de señores. En cuarto lugar, se nos enseña que Dios es digno de ser temido y glorificado. ¿Quién no te temerá? Versículo 4, Señor, y glorificará tu nombre. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor y la gloria y la honra, dice Jeremías 10, verso 7. En quinto lugar, se exalta la santidad de Dios, pues solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres santo. En sexto lugar, se nos dice que todas las naciones vendrán y le adorarán, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Esta es una frase rescatada del Salmo 86, verso 9, donde dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. En el reino milenial de Jesucristo, cuando lleguemos a Apocalipsis 20, 21 y 22, vamos a confirmar esta enseñanza. Todas las naciones de la tierra se postrarán delante de Dios. Y en séptimo y último lugar, este cántico precioso nos muestra que Dios juzgará a las naciones de la tierra, porque tus juicios se han manifestado
dice al final del versículo 4. Así que después de que se hayan manifestado los juicios de Dios durante la tribulación, vendrá el tiempo del cual escribió el profeta Isaías en el capítulo 66, verso 23. De mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y en Filipenses 2, 10 y 11 dice que en el nombre de Jesús se doblará toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Así que este cántico precioso de Moisés y del Cordero exalta la santidad, la justicia, la verdad de Dios, le da gloria y adoración al Señor y prevé proféticamente que todas las naciones vendrán a adorar a Dios y al Cordero, su Hijo Jesucristo. ¿Qué te parece si terminamos orando esta preciosa canción? Cierra tus ojos ahí desde donde tú te encuentres. Si te es posible levantar las manos, hazlo y di conmigo una vez más: Señor, grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Nosotros también venimos en este momento, Señor, y te adoramos, nos postramos delante de tu presencia y reconocemos que tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios de Israel, el único Dios que puede salvar el alma de un ser humano que se encuentra lejos de ti, el Dios que establecerá su reino aquí en la tierra muy pronto. A ti sea la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber escuchado esta enseñanza. La próxima clase estaremos analizando la tercera visión de Apocalipsis 15, el templo del juicio. No te pierdas la próxima clase. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación